a cada día querer hacer algo para bien, algo bueno, pero bueno enmarcado dentro de la fe, dentro de la palabra de Dios. Por eso dice que si tengo fe, si yo tengo la capacidad de creer, debo comenzar a creer. La Biblia dice que a cada uno le fue dada una medida, o sea que cada uno tiene una capacidad ¿para qué? Para creer. ¿En qué? En lo que Él le había dicho, en lo que Él le había manifestado. ¿Y qué le había manifestado el Señor? Le había manifestado que Él iba a llegar al otro lado. Si estamos en la barca del Señor, sabemos que si Él nos dijo que íbamos a ir a un lugar, vamos a ir a ese lugar. Vamos a ir a ese lugar. Yo me aterro de cómo Dios ha ido y miro hacia atrás con la iglesia y veo lo que Dios nos dijo. Veo lo que Dios nos ha prometido y veo cómo cada vez se cumple más. Cada vez se cumple más lo que Él nos dijo. De nuestros hijos, de la iglesia, de esa palabra que vino a través de Lorena, donde manada pequeña. Y cómo hemos surgido y nos hemos sostenido y nos hemos mantenido, ¿no? Que no ha sido sencillo. Y a veces uno quisiera hacer una manada grande, pero Dios dice, es que yo no les dije manada grande, yo les dije manada pequeña. Pero esa manada pequeña ha tenido la capacidad de luchar y de seguir adelante. ¿Por qué? Porque nuestro escudo de la fe, como dice en la Escritura, es la palabra de ¿quién? De Dios. Guarda la palabra, actualiza tu conocimiento en Él cada día, bebe de la palabra de Él, como dice la palabra. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y entonces, basado en la palabra, entonces podremos seguir día a día caminando, porque sabemos que si Él nos dijo algo, eso va a pasar. Yo creo firmemente creo que Santander es para Cristo. Lo creo, y cada vez veo cómo Dios nos articula, cada vez, ustedes no se imaginan cuando voy a las instancias municipales donde voy, cómo nos encontramos con creyentes, con aquellos Elías que creían que estaban solos, pero no, hay muchos que Dios ha guardado y ha llamado de la misma manera y están ahí. Y cuando uno se encuentra con ellos dicen, pastor, yo estoy orando aquí en tal dependencia porque el ambiente no es fácil, pero aquí estamos orando y aquí nos puso Dios a orar. Y voy a otro lugar y me llaman y me dicen, pastor, venga, que le quiero contar algo, mire que tuve un problema con mi jefe y tal, ¿por qué? Y le digo, ¿por qué? Me dice, porque es que en la mañana a las 10 estamos orando 10 minutos y se huele, ¿no? Pero todavía no está, pero sigue ahí cocinándose. Entonces algo Dios está cocinando para esta ciudad, algo Dios está tramando y de verdad que está funcionando. No es nuestro, no es de la iglesia cuadrangular, es de la iglesia del Señor en Santander de Quilichao, desde la iglesia más grande hasta la iglesia más pequeña, de la más conocida a la que está más escondida por allá, quizás en la montaña, por allá quizás en un lugar que ni siquiera usted la ha visto. Yo he subido a la montaña y me he encontrado con estructuras de iglesias tan grandes que me quedo aterrado. Sí, y me he encontrado, también he estado orando en iglesias tan pequeñas donde el piso es de tierra, son las bancas y la gente ahí está avivada por Él. Dios está haciendo algo y eso es conocimiento. Ahora, teniendo la fe, teniendo la virtud y teniendo el... Para todos aquellos que me están observando y dirán, pero yo no vivo en Santander de Quilichao. Dios, antes de hacer algo con un lugar, hace algo con tu vida. Entonces también a la fe de que tu vida puede cambiar, tienes que añadirle la virtud de querer hacer algo bueno con tu vida. Y también tienes que añadirle ahora el conocimiento del que te puede ayudar a hacer bueno, a hacer cosas buenas. Y ese quién es Dios. Por eso es tan importante engranarnos, anclarnos, estructurarnos en la palabra de Dios. Ahora, vamos a tener una lucha continua. Si tengo fe, tengo virtud y tengo conocimiento. Ahora, aquí en este momento viene el problema. Viene el problema de todo hombre que ha sido llamado. Viene el problema de todo ser que está sobre la tierra. ¿Y cuál es? El dominio propio. Mire cómo Pedro, este pescador que era así tan voluble con sus emociones, lo escribe tan perfectamente cuando dice: a la fe añádele virtud, a la virtud añádele conocimiento. Él está dando una fórmula. Y ahora dice: al conocimiento añádele
dominio propio. No dice paciencia antes de dominio propio. Primero dice dominio propio y después dice ¿qué? Paciencia, porque la paciencia es un fruto del dominio propio. ¿Sí? Si no tengo dominio propio, no voy a tener paciencia. Entonces aquí viene la clave, iglesia. Aquí viene la clave y aquí viene algo pasó y ahí hay un trancón. El trancón de la vida espiritual es aquí. Aquí es el trancón. La gente dice tener fe, alimentamos. El dominio propio tiene que ver con las emociones. Y las emociones, ¿qué son? Mire, reacciones. Reacciones. Diga, la emoción es una reacción. Tú que me estás viendo ahí por las redes, di, la emoción es una reacción. Y la palabra reacción es volver, re es volver a, ¿cierto? Re es volver a, es repetir algo, ¿cierto? ¿Sobre qué? Sobre una acción. O sea, es volver a hacer algo sobre una acción. ¿Cómo yo hago? Cuando usted tiene una acción sobre mi vida, yo sobre esa acción tengo un comportamiento. A ese comportamiento que yo tengo sobre una acción, ¿se le llama qué? Emoción. Ejemplo, estoy viendo las noticias y entonces aparece que un niño se perdió. Un niño de 3 años se perdió. Y pasan la foto del niño y usted inmediatamente ante esa acción de la foto y la noticia, usted hace tuvo una reacción y esa reacción fue ¿de qué? De tristeza. Puede irse una lágrima, es una reacción de dolor. O puede decir, ¿cómo dejan perder al niño? ¿Será que no tiene mamá? Puede tener una reacción ¿de qué? De rabia. Pero entonces las emociones son ¿qué? Reacciones. ¿Cierto? ¿Cuántas emociones tiene usted al día? Muchas. ¿Y será que las puede frenar? ¿Será que las puede usted aplacar y levantarse como un robot y decir que hoy no va a sentir emociones? No. ¿Por qué? Porque Dios nos hizo emocionales. Si algo Dios hizo en nosotros fue generar emociones para poder actuar, convivir, disfrutar de todo lo que Él hizo. La Biblia en el libro de Génesis dice que Él hizo todo en 6 días y descansó el 7º. Pero la obra cúspide del Señor, y más adelante lo vamos a leer, ¿quién es? Nosotros. ¿Quién es la obra cúspide del Señor? En este momento egoísta, singular. Yo soy la obra cúspide ¿de quién? Del Señor. Porque Él me hizo a mí ¿para qué? Quiera estar en medio de todo lo que Él creó y disfrutarlo. Disfrutarlo. Adán y Eva tenían emociones. Y ellos disfrutaban de esas emociones. Acuérdense que alcanzaron hasta sentir vergüenza porque estaban ¿cómo? Desnudos. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la ¿qué? Señorear. Señorear no es mandar, señorear no es una dictadura, señorear no es acabar. Señorear quiere decir controlar, quiere decir guiar, quiere decir liderar, quiere decir cuidar, quiere decir mantener en armonía todo. Para eso, ¿cómo tenemos la tierra hoy? En caos, lluvias donde no debe haber lluvias, incendios donde no habían incendios, una cantidad de cosas. El hombre ha sido tan maligno que en tiempo de pandemia la tierra se recuperó, los mares se recuperaron, los corales se recuperaron, muchos peces, los animalitos salían, era una cosa tremenda. ¿Cómo? Aquello que Dios nos mandó a cuidar lo estamos acabando, y cuando el hombre se encierra se demuestra que todo comienza a tener un ciclo de coexistencia que Dios ha anhelado siempre. Pero el hombre no señorea. ¿De qué hacen las bebidas alcohólicas? De las plantas. ¿Y será que hoy el alcohol señorea a muchas personas en el mundo? Total. Las sustancias psicoactivas, ¿de qué las hacen? De las plantas. ¿Y será que hoy muchos viven dependientes de las sustancias psicoactivas? Sí.
¿Por qué generó el hombre? ¿Por qué puso Dios a Eva? Y también Él estuvo y le dio la capacidad al hombre de decidir para poder gestar entre lo creado algo muy hermoso que se llaman relaciones. Nosotros tenemos que aprender a relacionarnos. Una relación del creador con su creación, pero también una relación de aquello que hombre creó entre ellos mismos y una relación saludable de ese que Dios creó y lo puso a señorear con lo creado. Cuando Dios hace todo, el eje de las cosas era las relaciones. Y hoy las relaciones humanas, ¿cómo están? Deterioradas. Hoy encontramos enfermedades mentales de una manera terrible. Encontramos personas, parejas, jóvenes. Se ha aumentado el suicidio en jóvenes de una manera asombrosa. ¿Por qué? Porque las relaciones, ¿cómo están? Fracturadas. Hoy nos encontramos con una cantidad de mujeres, sobre todo, que no quieren esposos y no quieren ser mamás solteras y no tener una pareja. Cuando Dios vio a Adán, dijo: no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer una ayuda idónea. Y hoy esa ayuda idónea se levantó, se rebeló contra lo creado, contra la forma que Dios puso. No estoy diciendo que es bueno o malo. Claro, los hombres hemos tenido la culpa, la historia ha tenido la culpa, el machismo ha tenido la culpa. De eso no se trata, sino de las relaciones saludables como son. Al punto dicen: yo voy a capacitarme, yo voy a estudiar, yo voy a salir adelante, voy a tener mi dinero, voy a comprar mis cosas, y quiero tener un hijo. Porque es algo que ella quiere, pues que es algo que ella anhela y desea. Yo quiero un hijo, pero no quiero tener nada con un hombre, no. O sea, no piensa en el hijo, sino que piensa en la persona. Dos hombres dicen: nos queremos hacer pareja y como no podemos tener hijo, vamos a adoptar uno, vamos a buscar uno porque queremos un hijo, y no piensan en el niño, sino en ellos. Dos mujeres hacen lo mismo y las familias disfuncionales hoy están a flor de piel. Porque las relaciones, ¿qué pasó con las relaciones? Se trastocaron, las relaciones se dañaron. Dice la palabra en el libro de Timoteo que en los últimos tiempos los hijos se rebelarán contra los padres. Y uno diría: bueno, pero Timoteo, ¿qué le pasa? Si eso es normal. Pero en ese tiempo no era normal. En ese tiempo no era normal que los hijos se rebelaran contra ¿quién? Era algo abominable. Pero hoy es normal. Al punto que las leyes tienen que comenzar a actuar para sacar leyes para defender a padres cuando llegan a una determinada edad. Imagínense a dónde vamos. ¿Por qué? Porque las relaciones se han ¿qué? Dañado. Pero el hombre, Dios le dijo al hombre que tenía que ¿qué? Con el entorno. Y todo eso se daña lo principal, la relación con Dios, se trastoca la relación con Dios, se trastoca la relación con Eva y se trastoca la relación con el entorno, y ahí comenzamos un proceso de declive, un proceso de daño, un proceso de acabar, un proceso de envejecer, un proceso donde Dios da forma de que ustedes vuelvan a estar como estaban en el huerto, es a través de Jesucristo. Y eso hablaba el pastor hace 8 días, de cómo el libro de los Hechos nos muestra a través de toda la Biblia que era el momento de predicar a Jesús. Pero viendo a Jesús, dice Lucas 2:52, y es una palabra que yo la tengo en mi corazón como un sello: y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios. Acuérdense que ese versículo dura 17 años para la vida de Jesús. Jesús tenía 12, 13 años cuando se le lee este versículo. Cuando él dice, cuando Lucas expresa esto, él venía de ser presentado con los sacerdotes y se desaparece hasta que aparece a los 30 años buscando bautizarse ¿con quién? Con Juan el Bautista. 17 años dura este versículo, entonces tiene que ser un versículo muy importante para la vida de cualquier ser humano, porque dura 17 años. ¡Tremendo! ¿Y qué hizo Jesús 17 años? Pues crecía. ¿Y cómo crecía? En sabiduría, en estatura, ¿sí? En gracia. ¿Para quién? Para Dios y para los hombres.
17 años. Muy importante. ¿Qué tenemos nosotros entendiendo esto? Tenemos un cuerpo ¿qué? Físico. Dese un pellizquito amoroso y diga, este es mi cuerpo. Ese es usted. Ese es su estuche. ¿Qué más tiene usted? Un alma. ¿Sí? ¿Y qué más tiene usted? Un espíritu. ¿Sí? Ahora, esa alma que tiene, mente, ¿qué más tiene? Emociones. ¿Y qué más tiene? Voluntad. Ahora, ese cuerpo físico que tiene, un desarrollo, él crece y también tiene que tener un cuidado con él. ¿Y su espíritu está vivo o está muerto? Eso es usted. ¿Cuál es el hombre carnal? El hombre carnal es el que, teniendo el espíritu vivo, actúa bajo el cuerpo físico sin tener en cuenta lo que Dios le dice de eso. ¿Sí o no? Ahora, ¿quién es un hombre natural? Un hombre natural es el que tiene el espíritu, pero ¿cómo está el espíritu? Muerto. ¿Y cuál es el hombre espiritual? El hombre espiritual es el que tiene el espíritu vivo, que entiende que su cuerpo físico es templo y en el alma controla las emociones, la mente tiene la palabra de Dios y la enseñanza de Dios y la voluntad siempre va a apuntar hacia lo que dice esa palabra. ¿Sí? ¿Sí me explico? Eso somos nosotros. Ahora, ¿de qué estamos hablando de Pedro? De todo eso que vemos ahí, ¿de qué estamos hablando de Pedro? De una sola parte, que ese es el letrerito que está allá en la mitad del alma, que son las ¿qué? Las emociones. ¿Y qué son las emociones? Son reacciones. Ahora, cuando esas emociones no se estructuran en la mente de manera acertada, ¿y la voluntad qué es? La voluntad es un switch, donde un lado dice sí y al otro lado dice que no, no más. La voluntad no hace nada más. La voluntad dice sí y la voluntad dice no. Usted se levantó hoy y dijo, está haciendo como sol, ¿será que voy a la iglesia? ¿O me conecto? Y en algún momento dijo, no, ¿me voy a bañar? Sí voy. Decidió en la voluntad por el sí. Pero también había podido decir, no, me va a quedar acostadito y me conecto, oigo la charla, y había dicho no. Pero eso es lo que hace la voluntad todo el tiempo. Ahora, las emociones, ¿qué hacen? Las emociones son las sensaciones, son las reacciones que yo tengo internamente. Cuando usted se levantó, dijo, ay, qué sol tan fuerte, este sol está quemando mucho. No, yo no me quemo, no camino para ir a la iglesia. O usted dijo, no, hace rato que no voy a ir. ¿Sí ve cómo las emociones comienzan a caminar? Pero siempre la voluntad, esas tres van a jugar. Y estamos diciendo que aquí es el trancón de la gente en el crecimiento. ¿Por qué? Mire, este es el de Lucas. Ahora vamos a ver. Sabiduría, estatura, gracia con los hombres y gracia ¿con quién? Con Dios. Ahora, ¿por qué se vuelve esto una dificultad? Porque los pilares de toda relación no son las emociones. Los verdaderos pilares deben ser los propósitos ¿qué? Conjuntos. Oiga esto. La mayoría de relaciones se ejecutan basadas en las emociones. Y basada en esas emociones, en esos sentires, yo establezco a veces pactos de hombres. Y resulta que las emociones no son estables para poder construir algo. Yo tengo que construir sobre propósitos y no sobre ¿qué? Sobre emociones. Usted emprende un negocio y lo emprende contento, con ese negocio va a transformar su vida, ese negocio, mejor dicho, va a ser lo máximo, y de repente, ¿qué comienza a pasar? Usted le comienza, ¿a cuánto les ha pasado? Yo vendía hasta pescado un tiempo en el carro, y arrancaba,
Con Marcela vendimos helados en la casa, Marcela vendió ropa, vendió ensaladas, un día casi me vende a mí. Ella todo el tiempo, y nosotros todo el tiempo arrancamos ¿qué? Con cosas emocionales. Y no solo ella, no solo yo, mis hijos los veo en lo mismo, ¿sí? Cuando uno, me acuerdo una vez que fuimos a comprar ropa a Cali, le dije a mi hijo que podía escoger lo que quisiera y cogió un pantalón, Padre Santo. Horrible ese pantalón, y yo ya le había dicho que podía escoger lo que quisiera. Y ese pantalón era terriblemente feo para mí. Para él era hermoso, era lo máximo, Y cuando le voy a ver el precio, valía como 250,000, era algo, yo tras de feo caro, yo, ay Dios mío. Pero yo ya había dado mi palabra y se lo compré. Si se lo puso 3 veces fue mucho, no sé qué se hizo. ¿Por qué? Porque es que en la emoción, no es que es el que es hasta acá, mira que me sirve para yo no sé. Él le veía todos los pro a eso y yo le veía todos los contra. Pero él estaba emocionado y él no es. Y entonces uno dice, bueno, te compro eso, pero hasta ahí llega el presupuesto, o sea que se te acabó, no puedes escuchar, sí. No, yo con este quedo feliz, yo con este. No pasa así. Porque las emociones son fluctuantes, las emociones son ¿qué? Cambiantes. Son pasajeras. Y ahí es que el ser humano se ha equivocado. Y ahí en este pedacito de las emociones es que la gente se enferma. Y ahí en el pedacito de las emociones es que la gente decide terminar relaciones. Allí en el pedacito de las emociones es que cuando un jefe a veces te regaña, cuando un jefe te exige, tú crees que te la tienen montada, entonces tú ya piensas en renunciar. Ahí cuando las emociones bajan, es que eso que en algún momento parecía la idea más maravillosa del mundo, se vuelve lo peor, te da pereza, no quieres seguir. ¿Por qué? Porque estructuraste tu vida ¿en qué? En emociones. Los japoneses dicen que si un negocio crece antes de 3 años, ese negocio no es seguro. Pero que si un negocio demora 3 años para establecerse y comenzar a crecer, ese negocio quizás a futuro se va a sostener. ¿Por qué? Porque no se generó sobre expectativas, sino que se generó sobre un proceso de madurez y crecimiento y generó bases que lo van a hacer crecer a futuro. Acuérdese lo que hablamos, que el mayor índice de divorcio se da en los 2 primeros años, porque el primer año es el año del enamoramiento y después de ese año comienza a brotar la verdad de lo que uno es en el matrimonio como persona y comienzan las emociones a fracturarse, comienzan las emociones a torcerse y ya eso que uno hacía antes ya no le parece igual. Como decía alguien, cuando uno iba a trabajar y venía con el pantalón sucio, la esposa al principio le echaba jabón y le despercudía y con amor lo hacía. Quizás después de los 2 años le va a decir, tenés más cuidado, vos como no lavas, mira cómo tengo las manos de peladas lavándote los jeans. La próxima los lava usted. ¿Por qué? Porque cambió, ¿no? Al principio era, ay, mi amor, cómo trabaja, mire cómo llega, ay, mi amorcito, no va a dejar los pantaloncitos limpiecitos para que él... Las cosas van, ¿qué? Cambiando. Y por eso, piense en la relación que usted quiera. Piense en la relación que usted quiera. Mi hijo hoy me dice, papá, vamos a montar un negocio con 2 amigos, uno va a poner el capital, los otros vamos a poner el trabajo, y yo le digo, ven, hijo, ven. Siempre cuando vayas a hacer un negocio, pon las cosas muy claras. Todo lo que a usted se le ocurra, escríbalo. Porque es algo terrible querer montar un negocio con amigos y después perder la amistad a causa del negocio. ¿Por qué? Porque no dejaron claro. No dejaron claro que si él ponía el capital, ¿hasta cuándo le iba a esperar? Hay otros bienes que no son económicos, sino de conocimiento, de trabajo. Y vea, ¿y qué compramos con esto? No, lo que usted diga.
Y llega un momento donde le dice, no, mi amor, tome la tarjeta, deme usted para los transportes y usted maneja la plata. Llega un momento en que esa esposa dice, vea, es que mi esposo, para que él me pasa la tarjeta, pero yo manejo la plata, pero es que yo siento que la carga y los compromisos los tengo yo, porque él parece otro hijo más mío, eso no ayuda, no dice, no opina, entonces a mí me toca tomar las decisiones y yo ya estoy hasta aquí. Yo no quiero más hijos, yo quiero es un hombre que tome decisiones, un hombre que emprenda y que me ayude a salir adelante. Bueno, y hay otras que le dicen a uno, no, es que yo no sé ni cuánto se gana mi esposo. El dicho que ni pa' calzones me da. Del mercadito me toca por ahí arañar unos pesos y comprar menos carne y menos papa para guardar algo para mí. ¿Y en qué se basa eso? Emociones. Todas las relaciones. Usted llega a un lugar, usted es profesional y lo ponen de gerente, de rector, de qué sé yo, lo ponen a director y usted ve eso, que eso está desordenado y usted quiere ponerle orden a eso. Vea, usted es el malo, perdóneme la palabra, usted es el sapo, usted es el que vino ahí de regalado, usted es el que vino a eso, y se forma. ¿Por qué? Porque alguien quiere ordenar y entonces exige, comienza a marcar tiempo, comienza, venga, tráigame su contrato, ¿cuáles son el objeto de su contrato? ¿Cuál es? ¿Usted qué está haciendo aquí? Y entonces se forma el bororó, no, es que este señor vino a revolcar todo y me quiere echar. ¿Por qué? Porque yo no sé por qué me tiene entre cejas, a mí me quiere sacar. ¿Y qué hace? No, me está exigiendo que cumpla lo que dice el contrato. Le digo, pues que Pablo contratan a uno. ¿O no? Y todo se vuelve ¿qué? Emociones. Emociones. Hay gente que llora en un momento que me van a echar y después uno los ve agarrados con el jefe y para arriba, ¿qué pasó? No, mira que él es buena gente. Él es lo más de chévere. No ha sido... Cambió, ¿por qué? Por emociones. Todos los procesos de formar equipo y de alcanzar metas, hemos visto que se fracturan cuando intervienen en las decisiones, ¿quién? Las emociones. ¡Wow! ¡Qué cosa tan terrible! Y entonces Pedro está diciendo a la fe, póngale ¿qué? Virtud. A la virtud añádale conocimiento. Ahora ya tienes el conocimiento. ¿Y el conocimiento cuál es? Si Dios está con usted, compléteme. ¿Quién contra mí? ¿Todo lo puedo? Yo ya fui bendecido con toda bendición ¿qué? Espiritual. Antes de que yo pida algo, Dios me pone a prueba. ¿Por qué? Para madurarme. Si en algo me he de gloriar, ahora vamos a leer. ¿En qué se va a gloriar Pablo? ¿En sus cualidades? ¿En sus debilidades? ¿Por qué? Porque ahí. Es que ¿quién se glorifica? Cristo. Para mí el vivir, ¿quién es? Y el morir. Si creemos en eso, si tenemos un conocimiento de la palabra, si tenemos claro que Dios tiene un plan, si tenemos claro que Dios nos hizo, ¿cómo están actuando hoy sus emociones frente a la vida? ¿Está construyendo sobre emociones sus relaciones? ¿Está construyendo sobre emociones el llamado? ¿Usted cree que si yo estuviera sobre emociones iba a estar aquí predicando? No. A mí me preguntaba Anita y excedí el que días que estoy hablando, pastor, ¿y usted no se aburre? Porque usted les dice y nos dice y nos dice y nosotros volvemos y como Julio Iglesias tropezamos de nuevo con la misma piedra. Usted, no, porque yo no le trabajo a los hombres, yo no laboro para la iglesia cuadrangular, yo le sirvo a un Dios vivo. Y al que le tengo que rendir cuentas es ¿a quién? A Dios. Ustedes algún día estarán haciendo la cola conmigo. Y quizás yo los mire y les haga ¡ajá! Y usted allá como el chavo ¡ajá! Le toca rendir cuentas. A todos. Porque si uno actúa sobre emociones, entonces las emociones a veces van a ir en contra. Y no crea que nos pasa.
No crea que para Dolia es fácil a las 9 de la mañana comenzar a orar y pueblo de Dios, vamos a alabar al Señor y hay 3. No crea que es sencillo. Uno quiere ver multitudes. Uno quiere ver mucha gente buscando a Dios. Uno quisiera ver a la familia de uno ahí postrada. Uno quisiera ver a los hijos, a los papás, a los hermanos, a los primos, allí levantando manos a Dios. Pero le toca a uno cerrar los ojos y decir dentro de uno, pueblo de Dios, así hayan 3, vamos a alabar a Dios. Porque si estuviéramos sobre emociones, créanlo que ya habíamos pasado a otra página, buscado otra cosa. Mire, si fuera sobre emociones ya nos habíamos ido de aquí. ¿Cuántas veces me hemos armado maletas? Que nos vamos y aquí seguimos. Le ponen letreros allá que se vende y yo con letra chiquita le escribo a que no. Y nos emociono. ¿Cuántas veces nos hemos sentado a orar? ¿Cuántas veces nos hemos sentado a decir? Y aquí seguimos. ¿Por qué? Yo no sé hasta cuándo. Pero han pasado cosas. ¿Cierto que sí? Entonces las emociones no son buenas consejeras. Y si usted y yo no aprendemos a tener dominio propio, mucho menos vamos a pasar al siguiente. Al dominio propio hay que añadirle ¿qué? Paciencia. Porque la paciencia es que un fruto del Espíritu. Y como iglesia tenemos que aprender una cosa, la primera. Oiga esto porque esto parece contradictorio. Como iglesia tenemos que aprender a disfrutar de las emociones. No es a volver, no es a cauterizar las emociones. Un cristiano con las emociones cauterizadas es un robot, es un religioso. Un cristiano con las emociones cauterizadas, eso es una vaina como coger la Biblia en la pasta y tenerla ahí. Es como la madera, es como el bafle, así tieso. Porque si algo quiere Dios, es que disfrutemos de las emociones. Jesús rió, Jesús lloró, Jesús se entristeció, Jesús pasó por todas las emociones. Pero algo hizo Jesús. Nunca, a pesar de que se emocionó, nunca se salió del camino. Cuando le llegó el dato en Juan 11 de que su amigo estaba enfermo, ¿qué le dijeron? Mira, tu amigo está enfermo. ¿Y él qué dijo? Esta enfermedad no es para muerte, sino para vida. Y los discípulos quedaron como aterrados. Bueno, si este es tan buen amigo de este, ¿por qué no se afana? ¿Cómo así que le mandan a decir que está que cuelga los huellos y se queda tan tranquilo? Yo creo que los discípulos dijeron, como dicen por ahí, así ha de ser cuando no estamos nosotros también. ¿Cierto? Y cuando llegó, ¿qué hicieron las hermanas? Se le apuró, llegaste tarde, ya me murió. Y Jesús llegó y lloró por la incredulidad ¿de quién? De la gente. Y dijo, quiten la piedra. Y le dijeron los incrédulos, lleva 4 días, ya huele feo. Y él les dijo, pero ¿qué les he dicho? ¿Qué les he dicho? Que si creen en mí verán la gloria de Dios. Y entonces dijeron, bueno, corrámosla pues. ¿Y qué le dijo? Lázaro, venga. Y la gente quedó atónita. Porque si él hubiera actuado en emociones, ese día le hubiera dicho, sí, están de incrédulos. Ahora lo dejo ahí muerto para que vean cómo soy yo. El ladrón que le dijo, si usted es el Hijo de Dios, bájese. Lo había chamuscado. A Pedro no se le hubiera vuelto a aparecer porque le hubiera dicho, me negaste 3 veces, ¿no? Fariseo. Y yo, y hasta tu suegra, Jané, ¿no? Vea. Pero no, porque no era en emociones. Él no era para nada emocional, pero disfrutaba de todas las emociones. Lo primero que tiene que hacer la iglesia es aprender a disfrutar las alegrías, las tristezas, todo la cascada de emociones. Tenemos que aprenderlas.
Jesús llegó y le dio esa ira y cogió esas mesas y las tiró, pero se controló. Y nos enseñó y le dijo, airaos, ¿pero qué? No pequen. La Biblia nos enseña eso. Nos enseña que podemos estar tristes, pero ahí Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero no os preocupéis. ¿Qué nos prometió? ¿Que Él ha vencido? ¿Que la aflicción? No, al mundo. ¿Quién tiene que vencer la aflicción? Yo. Yo tengo que vencer la aflicción. Si usted quiere estructurar su vida sobre las emociones, se le va a desbaratar todo. Si usted quiere formar una empresa en emociones, se le va a desbaratar la empresa. Si usted quiere ir a laborar y usted va a querer allá trabajar en emociones, se le va a volver un caos. Y ahora que yo trabajo en lugares donde hay mucha gente terrible el manejo de emociones en la gente. Ve, y fulanito no, yo no volví a hablar con ese man. ¿Por qué? Porque es que ese man anda hablando mal de mí. Digo, pero bueno, y no estábamos jugando hace 8 días aquí contentos. Sí, pero no, ya, aquel llavero. ¿Por qué? Porque actuamos sobre qué. Y la típica, ¿no? ¿Y usted por qué se quiere separar? Es que yo ya no siento lo mismo por él o por ella que hace un año. Esa es la típica. Es que yo ya no siento lo mismo. ¿Perdón? ¿Se trata de sentires o se trata de propósitos? Por eso, ¿se acuerdan que yo les contaba que yo hablé una vez con el pastor Elber y le decía al pastor Elber, pastor, venga, explíqueme una cosa. ¿Por qué cuando casa la gente es tan trágico? Me dice, ¿por qué? Le digo, porque es que uno le dice en la muerte, en la vida, en la salud, en la enfermedad, en la abundancia, en la escasez, hasta que la muerte los separe. ¿Por qué no le podemos decir solo lo bonito, en la abundancia, en la salud, en lo chévere, en los paseos? Sí, cuando las salidas a comer. ¿Por qué no le decimos eso como para motivarlos más? Yo decía, no, porque sin una no hay la otra. Y el compromiso no se ve en las buenas. El compromiso se ve en las difíciles. El compromiso no se ve cuando estoy haciendo milagros y estoy multiplicando el pan. El compromiso no se ve cuando entro en un burro y todos hosana al hijo de David y yo con el que le dicen hosana voy al lado. No, el compromiso se ve cuando llegan los gendarmes a capturarlo. ¿Y cuántos quedaron? Todos se fueron. No quedó ni uno, ni Juan. Juan está a la hora de ser crucificado. Jesús crucificado, 3 años con los discípulos y ahí crucificado, y le tiene que hacer caso a un ladrón que está al lado a la derecha de él. Porque el ladrón le dice, acuérdate de mí cuando estés. Y Juan que está allá con las 3 Marías. Pero los demás, como dicen los muchachos, open the parch. Se abrieron todos. No había ni uno. Y usted se imagina uno dándole vida, estando con ellos. ¿Sí? ¿Usted se imagina uno allá crucificado, bien golpeado, allí, que uno sabe que el papá lo va a dejar y que nunca lo ha dejado, y voltea a ver dónde están los que yo estuve con ellos 3 años y pico, y mira para acá, y de los 12, ni uno. Y lo último que le queda por decir es, hijo, ella a tu madre, madre, ella a tu hijo. Como diciéndole, mamá, vas a perder un hijo, ahí te lo pongo. Hijo, no tienes mamá, y te pongo una mamá. Ámense, mi amor. Imagínese eso. Si Jesús hubiera sido emocional. ¿Cuánta gente Jesús sabía que se iba a convertir? Él no sabía. Si los que estaban con él corrieron. Y como dice la canción, si eres el Hijo de Dios, bájate de esa cruz. Bájate de esa cruz. Y él lo hubiera podido hacer. Si no, esta gente, ¿verdad? No vale la pena. Dios, chamúsquelos a todos, yo me bajo y me voy. Pero no, como dice la canción, lo hizo por ti y lo hizo por mí. ¿En qué estás basando tus sueños? ¿En qué estás basando tus proyectos? ¿En qué estás basando tu vida? Vive las emociones. Claro, vívelas, llora, ríe, todas las emociones. Enfurécete, ponte triste, pero también alégrate. Ten todas las emociones contrólalas todas. Manifiéstalas todas, pero no dejes
nunca, nunca que ellas tomen decisiones. No dejes que tomen decisiones. Ellas no fueron hechas para tomar decisiones. Ellas fueron hechas para poder vivenciar las relaciones. Fueron hechas para poder manifestar lo que siento como persona. Claro, al principio uno dice, uy, por eso Jesús dice, si me pegan en una mejilla, ¿cuál es la emoción? Rabia, ¿no? ¿Qué le pasa? Pero ahí mismo te dice el Señor, ojo, si eres mi discípulo, cuando te pegan en una mejilla, ¿qué vas a hacer? Entonces dice, uy, dice, la Biblia dice que tengo que poner la otra. Pero te aseguro que en el momento que pones la otra mejilla, ocurrieron dos cosas. Oíste la voz de Dios y perdonaste a aquel que te puso la mano en la mejilla. Si no, uno no podría voltear la otra. Tenemos que aprender a controlar, ¿qué? Las emociones. Piensa por un momento cómo estás tú con esas emociones. Por eso Pablo dice, si de algo me he de gloriarme, me gloriaré de las cosas que demuestran ¿qué? ¿Por qué? Porque en ellas es que se manifiesta Cristo. En ellas se manifiesta Cristo. Ni este hombre que está aquí era un predicador y le tenía miedo. No, hoy soy otro, porque esa es ¿saben cuál es mi debilidad? Hablar en público y dar sermones. Es mi debilidad. Pero como en mi debilidad se glorifica a Cristo, hoy lo hago. Y lo mismo decía el pastor. Lo mismo decía el pastor. Por eso si usted dice, no, es que a mí, a Víctor, yo le digo, Víctor, ¿y cuándo? Me dice, no, pastor, es que cuando yo estoy allá, mire, a mí se me revuelve el estómago y se me olvida todo. Esa es tu debilidad. Y en tu debilidad es que se glorifica ¿a quién? Si viniera alguien y dijera, mire, yo en el colegio he dado unas exposiciones en la universidad, vea, todo, quizás lo va a poner es arreglar sillas. Porque esa es su debilidad. Porque su temor es verse menos personas si arregla sillas o barre la iglesia. Dios te va a poner en lo que tú creas que es débil, porque es ahí donde el ¿qué? Se glorifica. Y eso lo dijo ¿quién? Pablo. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ¿qué? ¿Cuál es la última que pone? La templanza. El dominio propio y la templanza van de la mano. ¿Saben qué es templanza? Cuando una persona está haciendo un cuchillo, una espada, la pone en fuego, le hace con el martillo y le da forma. Pero para darle forma, ¿cómo tiene que estar el hierro? Caliente. Pero ese hierro, si no tiene firmeza, si cuando va a cortar, a partir, a pegar, no tiene firmeza, se va a dañar. Y entonces lo cogen en aceite, en agua fría, y del calor lo pasan a lo frío, ahora lo hacen en aceite, meten allí. Cuando meten en el tiempo correcto, de la manera correcta, y es el acero correcto o el metal correcto, él toma una forma que se llama temple. La templanza es la capacidad que tenemos los seres humanos de aguantar los golpes en la vida sin destruirnos. Es la capacidad que tenemos los seres humanos de enfrentar dificultades, tormentas, situaciones difíciles sin desbaratarnos. La templanza es la capacidad que tenemos los seres humanos de que sin importar lo que pase a nuestro alrededor, siempre vamos a marcar con el mismo carácter, con la misma forma, vamos a ser iguales donde sea que estemos, porque tenemos ¿qué? Templanza. Y eso tiene que ver con el manejo de emociones. Hoy la psicología le dice inteligencia emocional. La Biblia, hace muchos años, más de 2000 años, o por ahí, nos dice que eso se llama ¿cómo? Dominio propio. El Señor nos dijo que fuéramos fructíferos y que nos multiplicáramos. Llenen la tierra y sométanla, dominen a los peces del mar y a las aves de los cielos y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. Este fue el deseo de Dios, que nosotros gobernáramos, que nosotros guiáramos a todo esto. Como el hombre se desvió, hoy la tierra ¿cómo está? Desviada. Como el hombre se perdió, la tierra ¿cómo está?
perdida. Hoy no somos capaces de conocernos ni manejarnos ¿a quién? Ni a nosotros mismos. Estamos tan mal que una de las enfermedades de esta década, o no sé si el anterior pastor me ayuda, es que nos volvimos bipolares. Todo era, es que yo soy bipolar. Y más de uno dice, no, mira que es que sufro de bipolaridad. Fue fácil decir que yo no tenía dominio propio, fue fácil decir que no tenía templanza, fue fácil decir que no tenía carácter, y le llamó la ciencia, entre comillas, ser bipolares. Entonces usted se levanta queriendo conquistar el mundo y por la noche quiere morirse, porque no pudo quizás ese día lograr algo. Y entonces dijo, ¿es problema? No, soy bipolar. No atacamos el problema, sino que le ponemos nombre al problema para aceptarlo. En Dios, el sí de Dios, ¿cómo es? Un sí. Y el no es un qué. Él dice, yo no soy hijo de hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirme. Lo que Él dice, lo cumple. Y si Él dijo algo sobre tu vida, ¿qué va a hacer? Lo va a cumplir. Y eso lo tenía claro Abraham. Abraham dijo, Él me dijo que yo iba a ser padre de multitudes, padre de muchedumbres, y me hizo ver las estrellas, y me hizo pensar en la arena del mar, y ahora me dice que sacrifique a Isaac. Algo va a hacer Él. Yo voy y lo sacrifico, pero yo creo en su palabra. Y alzó la mano y un ángel le dijo, detente, porque ya el sacrificio está allá. ¿Por qué lo hizo? Porque Abraham creía firmemente en la palabra de Dios. ¿Crees tú de la misma manera? Hay una frase de Eleanor Roosevelt que dice, nadie puede hacerte daño sin tu consentimiento. Y me parece fantástica. Cuando la gente dice, es que él me lastimó con sus palabras, ¿es verdad eso? La verdad es que yo cogí las palabras y yo mismo me laceré. La verdad es que yo cogí los conceptos y yo mismo me rayé. La verdad es que yo mismo me herí con las palabras. Es que con tus actos tú me has herido. No, con esos actos yo los tomé y mi reacción fue ¿qué? Herirme a mí mismo. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo que aprender. Mire ese dibujito que ahí dice estímulo, libertad de escoger, una respuesta. Eso es lo que va a pasar siempre. Estímulo, libertad de escoger, ¿y qué se genera después de eso? Una respuesta. ¿Cómo estás actuando tú frente a las emociones? Yo pongo el ejemplo que vas por un andén y te estrellas hombro con otro. Tú eres el macho alfa y viene otro alfa y se chocan de hombros. ¿Sí ha visto? ¿Qué hace uno? Lo mira a los ojos, ¿no? ¿Sí se ha pillado la acción? Píllala por ahí en el centro. Y si alguno de los dos llega a decir, ¿qué? El otro dice, ¿qué de qué? ¿Qué de qué de qué de qué? Y se forman peleas por eso. El estímulo es el choque. La mirada es la emoción, pero lo que viene de ahí en adelante ya es mi decisión. ¿Sí o no? Pelear, reírme. A veces uno lo mira y entonces uno lo mira y dice, buenos días, disculpe. Y el otro ahí mismo, pero si usted lo mira rayado, hasta bala le ofrecen. Entonces, mire cómo yo tengo que aprender que hay un estímulo y que yo, aquí está lo chévere. Aquí está lo chévere, aquí es donde la iglesia tiene que comprender otra cosa. Que la única y verdadera libertad de escoger qué hacer es cuando usted está en Cristo Jesús. Si no, los demás no van a tener libertad de escoger. ¿Por qué? Porque ellos son esclavos de la carne, son esclavos del dolor, son esclavos del pasado, son esclavos de su rabia, son esclavos de sus historias, son esclavos de algo. Pero cuando yo soy libre en Jesús, yo por primera vez soy libre. Si el Hijo libertare, verdaderamente libres son.
Hablamos la vez pasada que soy tan libre que Jesús, cuando Él me liberta, me da hasta la libertad de querer seguirlo o no seguirlo. Si fuera como en el colegio o en la universidad, que por falta se pierde el llamado, todos los que estamos aquí ya habíamos perdido por falta del llamado. Pero como el Señor dice, si usted quiere ir a clases, vaya, y si no, no. Es su libertad, decida usted. Por eso es que a veces dejamos de ir a clases tanto tiempo, dejamos de orar tanto tiempo, dejamos de buscarlo tanto tiempo. ¿Por qué? Porque nos da, ¿qué? Libertad. Y cuando ya uno cambia y uno ya no mira con dolor el mundo ni con el pasado, sino con la libertad que el Señor le ha dado, alguien te pega y tu mirada de tranquilo, de disculpe, hace que todo lo demás se vaya al piso. Porque la mejor arma contra cualquier situación se llama el amor de Dios. Pero para llegar ahí tenemos que aprender ¿a qué? A controlar las emociones. Mire esto, usted tiene que aprender el autoconocimiento. ¿Qué es el autoconocimiento? Es aprender quién soy. Usted tiene que aprender el autoconcepto. Usted tiene que aprender a decir usted quién es. El hombre ha llegado a las profundidades del mar increíbles. El hombre ha visto a través del microscopio cositas minúsculas. El hombre ha escrito libros a través de sus ideas que las bibliotecas nos faltarían para poder todas las ideas. El hombre ha llegado a la luna y el hombre ha puesto satélites en órbita y el hombre ha hecho cosas tan maravillosas. Pero cuando al hombre le preguntan ¿usted quién es?, el hombre se queda callado. Tremendo, ¿cierto? Poder hacer todo eso y cuando le pregunten, bueno, ¿y usted que ha hecho cohetes? ¿Y usted que llegó a la luna? ¿Y usted quién es? ¡Ay! Cuando a usted le preguntan ¿usted quién es?, usted queda en un limbo de duda, porque dice, ¿quién digo que soy? ¿Digo mi nombre? ¿Digo mi profesión? ¿Digo mi edad? ¿Digo mi color? ¿Digo mi nacionalidad? ¿Quién soy? Y haga la pregunta y hágasela a usted mismo, y es una pregunta que cada vez que se la hagan, usted va a comenzar a pensar verdaderamente yo quién soy. Pero cuando uno tiene un autoconcepto, entonces uno sabe quién es. Y como dice Víctor a veces cuando molestamos, dice, es que yo sé quién soy en Dios. Cuando uno sabe quién es en Dios, puede caminar tranquilamente. El autoconocimiento trae un autoconcepto que me genera, ojo con esto, me genera una autoevaluación de mi vida. Porque si hay algo que nos molesta a veces es que nos evalúen. Si algo que nos molesta es que me digan que yo tengo que cambiar en algo. Si algo me molesta es cuando me dicen, vea, lo que pasa es que usted la está embarrando. Uno siempre saca los peros, pero es que, y trata de decirle al otro, no, lo que pasa es que usted me ha tratado como mal estos días. Uno siempre trata de echarle la culpa al otro. Pero cuando uno tiene un autoconocimiento y tiene un autoconcepto, puede generar eso que le va a ayudar a madurar, que se llama una autoevaluación. Cuando usted tiene esa autoevaluación, va a poder autoaceptarse. Cuando usted se acepta a usted mismo, con todas sus debilidades, usted tiene una gran ventaja. Alguien decía, yo le he dicho aquí, que cuando usted tiene la capacidad de hacer chistes de usted mismo, usted ya se aceptó. Por eso hacer sonrojar un cuentachistes es tan difícil. Nunca, eso es terrible hablar con alguien porque uno quiere como salirle por un lado y le sale por otro. Y si usted le dice algo, él mismo se ríe de él y ¡tin!, le tira otra y lo comienza. Esa gente es muy pila, ¿se ha dado cuenta? ¿Por qué? Porque tienen esa facilidad. Cuando usted hace eso, llega algo que se llama autorrespeto. ¿Se está respetando? Le voy a preguntar 3 cosas del autorrespeto. ¿Todos los días está usted respetando su intelecto? ¿Cómo así, pastor? Si todos los días usted aprende algo nuevo. Y en la pregunta, si aprende algo nuevo es de la escalera, a la fe hay que añadirle virtud y a la virtud conocimiento. Mentalmente. Físicamente, ¿se respeta? ¿Hace ejercicio? ¿Va al médico y sabe qué está haciendo o no? ¿Se cuida o no se cuida? ¿O solo dice que es templo pero no cuida el templo?
¿Usted se imagina que usted llegara aquí a la iglesia después de un año de pandemia y no le hubiéramos hecho aseo a esto? ¿Cómo estaba? ¿Usted se sentiría cómodo aquí recibiendo la palabra? Donde toca y polvo y el ventilador lo prendemos y sale la polvareda y las telarañas y todo. ¿Se sentiría cómodo? Entonces hay que también cuidar ¿qué? El cuerpo. Y lo tercero, ¿está cuidando su espíritu? ¿Sí? ¿Cómo lo cuida? ¿Está haciendo el devocional? ¿Está orando? ¿Tiene un diálogo con Dios? Si usted ve que en algo falla, ¿está ayunando para poder doblegar la carne? ¿Dios le ha hablado estos últimos días? ¿Qué le dijo hoy? ¿Qué le dijo ayer? ¿Cuál fue su último encuentro? ¿Está creciendo como Jesús en Lucas? ¿Se está respetando? Porque el autorrespeto tiene que ver con el conocerme, el valorarme, y respetarme significa cuidarme mentalmente, físicamente y espiritualmente. Y ahí es que está el autorrespeto. El autoestima es un silencioso respeto por uno mismo. Nadie puede amarte si tú no te amas a ti mismo. Con la única persona que vas a caminar toda tu vida y nunca te va a faltar el estar ahí es contigo mismo. Ese cuerpo va a estar contigo siempre. Y el día que ese cuerpo falle, te quedas en una cama. Por eso hay que cuidarlo. Ese cuerpo que Dios te dio, que es templo, hay que respetarlo. Respétate intelectualmente, respétate físicamente y respétate en el espíritu. Y ya por último, después de todas esas cosas, ya viene la autoestima. Y esa es la palabra del Señor. No dice solo podemos amar cuando nos hemos amado a nosotros mismos. ¿Quién dice eso? Jesús. ¿Será que tienes fe? ¿Tienes virtud? ¿Tienes conocimiento? ¿Y tienes dominio propio? Porque si comienzas a tener dominio propio, lo que sigue, aunque ese no lo vamos a ver, es paciencia. Porque la paciencia es un fruto del Espíritu Santo. Pero si yo tengo el dominio propio, seguramente voy a tener paciencia para esperar que la palabra de Dios, como dice Eclesiastés, en su tiempo se cumpla. Y como dice la canción, y esperaré, ¿cómo va a esperar? Pacientemente. Aunque la duda ¿qué? Yo no confío con la mente, sino ¿con quién? Con el corazón. ¿Cierto? Y sé que Dios va a responder a su debido tiempo. Iglesia y todos los que me están viendo, ¿cómo están con sus emociones? Acuérdense que las emociones son reacciones. Pero si usted tiene claro quién es en Jesús, si usted ya dejó su pasado atrás y entendió que había que marcar una línea y caminar desde esa línea hacia adelante, que su libro, que su diario se escribe desde el día que usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador verdaderamente en su corazón, entonces entenderá que en Dios siempre hay oportunidad y que usted es una persona nueva. Y si es nueva, no puede vivir ni sobre lo que siente, ni sobre la reacción que tiene. Usted tiene que caminar, ¿por qué? Por fe, ya no por vista. Y la fe viene por el oír, ¿y el oír de qué? De la palabra de Dios. Miren lo mismo, fe, virtud, conocimiento, dominio propio. Créanlo, iglesia. Disfrutemos de las relaciones, que fue lo primero que le dije, de las emociones, pero no dejemos que esas emociones tomen decisiones por nosotros. Tomemos decisiones en Dios, en la palabra de Dios, en lo que Él me ha dicho, en lo que Él me ha prometido. En la promesa que cuando ellos se casaron hicieron. ¿Hasta cuándo dijeron que iban a estar juntos? ¿Hasta que la muerte qué? Y acá ya atrásito, Heidi y Alejandro, ¿hasta cuándo? ¿Nos lo dijeron a nosotros? ¿Se lo dijeron a quién? Y ellos mismos. El pastor cuando se casó dijo lo mismo, yo también cuando me casé dije lo mismo. Y cada uno que se vaya a casar tiene que decir lo mismo. Pero cuando usted se convirtió al Señor, el Señor prometió, oiga, no abandonarlo ni dejarlo. Y lo que Él le prometió cuando usted se convirtió a Él, es que la obra que Él inició, la va a terminar. Así le toque mocharle un brazo, así le toque cortarle una pierna. Ay, pastor, no diga eso, es que la Biblia dice
¿Qué es mejor entrar tuerto, cojo, manco al reino de Dios que enterito irse para otro lado? La obra que Él inició en usted y en mí la va a terminar. Porque Dios, ¿cómo es? Fiel. Él sí es fiel. Nosotros somos los que andamos emocionales, viniendo y no viniendo, diciendo, prometiéndole al Señor. ¿Cuántas veces decimos nosotros, Señor? Usted dice, esta vez sí. Parece que está haciendo dieta. Esta vez sí. No. No seamos emocionales. Las relaciones se construyen sobre propósitos. Y el propósito de Dios en usted es grande y el Señor lo va a cumplir. La reacción que usted tenga sobre lo que ocurre, sobrepásela o disfrútela. Pero nunca decida sobre esas emociones. Las emociones son ¿qué? Pasajeras. Dígase usted mismo, a la fe le voy a poner virtud, a la virtud le voy a añadir conocimiento, al conocimiento le voy a añadir dominio propio, al dominio propio le voy a añadir paciencia, y cuando ya esté paciente, voy a añadirle ¿qué? ¿Qué sigue? ¿Ya le olvidó? ¿Sigue piedad? Es amor fraternal. Lo va a devolver para que ustedes mismos vean. Echamos reversa y veramos. Piedad. ¿Y a la piedad qué? Ahora vamos a hablar de la piedad. Y no piedad a la vecina, sino la piedad de Dios. Amén. Mire, eso es hermoso. Yo la primera vez que prediqué esto y con Víctor decíamos, qué bueno eso tenerlo uno en la pared, ¿no? Entonces cuando uno diga, porque en la vida va a echar reversa, eso es una cosa, a veces dice, uy, ¿yo por qué estoy haciendo esto? Porque me falta conocimiento. Y a veces, ¿por qué me quiero retirar? Porque no tengo dominio propio. Pero es que yo creo y domino mis cosas, entonces ¿qué pasa? Tenga paciencia. Y así uno va viendo, porque uno a veces va a estar en el amor ágape y a veces va a querer otra vez, ¿será que sí? Vuelve a la fe. Pero es un camino y una escalera que siempre podemos escalar. Póngase sobre sus pies. Cierre sus ojos. Y dígale, Señor, gracias. Usted va a hacer un acto de sinceridad, una autoevaluación. Dígale, Señor, gracias. Porque he sido inconstante, porque he sido temeroso, porque la mayoría de veces te busco cuando me siento en una necesidad tremenda. Pero mi relación contigo, Señor, no ha sido constante, aunque yo sé que tú siempre has estado ahí. Perdóname, Señor, porque actúo y a veces camino mi día y mi tiempo estructurado en las emociones, en lo que siento. Pero también perdóname porque digo a veces que creo, cuando verdaderamente, Señor, me falta conocimiento. Perdóname, Dios, porque algún día, Señor, cuando tú me rescataste del lodo cenagoso, yo acepté entregarte mi vida. Y al entregarte mi vida, Señor, acepté que las decisiones que vinieran de ahí en adelante, yo las iba a recibir y las iba a aceptar porque venían de ti. Pero, Señor, te he cuestionado, pero, Señor, te he reclamado, pero, Señor, he llegado al punto a veces hasta de juzgarte y dudar. Pero hoy al venir ante ti, Señor, quiero decirte que he aprendido, Señor, que mi vida no puede marcarse por las emociones ni por los sentimientos. Tengo que marcar mi vida en lo que dice tu palabra, y tu palabra dice que tú me llamaste, tu palabra dice que tú me escogiste, tu palabra dice que tú tienes un plan para mi vida, y tu palabra dice que aún mis generaciones, Señor, vendrán y cosecharán de lo que estoy sembrando. Tu palabra dice, Señor, que mi tiempo es tu tiempo y que mi caminar debe ser tu caminar.
Tu palabra dice, Señor, que aunque cielo y tierra pasen, tu palabra no pasará. La palabra tuya declara que es como espada de doble filo que parte, Señor, todo mi ser hasta llegar a lo más profundo de ellos, Señor. Y yo quiero que esa palabra me transforme y yo quiero que esa palabra me cambie. Te entrego mi vida, te entrego mi corazón y te pido que me ayudes y me des fuerza para controlar mis emociones y poder cada día sujetarme a ti. Dile, Señor, te agradezco por todo lo que has hecho. Te agradezco, Señor, porque tus ojos están sobre mi vida y porque me vas a ayudar a seguir adelante. Señor, te entrego mi corazón y te entrego mi vida y te pido, Señor, que cada día camines conmigo, Señor. Te doy la gloria, te doy la honra, te doy la alabanza a ti, porque tú eres el único digno de gloria, honra y alabanza. Y te pido que a pesar de mis defectos, tú me puedas abrazar cada día y levantarme para seguir adelante. Dame la fuerza para amar a los que me rodean y dame la fuerza para amar verdaderamente a los que digo amar y dame la sabiduría para poder mirar con amor a aquellos que no conozco y a aquellos que necesitan conocerte a ti, Señor. Gracias. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por esta hora. Y gracias, Señor, porque todas aquellas personas que están recibiendo esta palabra aprenderán de una u otra manera a manejar sus emociones a través de la libertad que tú nos entregas. Porque tú nos diste, Señor, un espíritu de libertad y no uno de esclavitud. Y por ello te agradecemos. Gracias a ti, oh Señor Jesús. Amén y amén. Denle un aplauso al Rey. Aleluya. Amén. Dígase a usted mismo, a la fe le voy a poner virtud, a la virtud le voy a poner conocimiento, al conocimiento le voy a añadir dominio propio y cuando tenga dominio propio tendré paciencia y a la paciencia voy a añadirle la piedad para llegar al afecto fraternal. No se olviden, iglesia, los sábados el pastor Ricardo está con el libro de los Hechos, 8 de la noche. Los miércoles comenzamos a orar de 7:30 a 8:30. Aquel que quiera venir, alguien de nosotros va a estar aquí orando o todos vamos a estar aquí orando. Entonces, si usted no puede venir y tiene alguna situación y quieren que oremos por algo en particular, escríbanos al personal o escríbanos al grupo de la iglesia o déjenos un papel y si puede venir, lo vamos a estar esperando los miércoles de 7:30 a 8:30. Vamos a estar en una hora solo de oración. Entonces, miércoles tenemos la oración, el sábado está la clase con el pastor Ricardo y el domingo el servicio aquí en la iglesia por ahora. ¿Listo? Los amamos en el amor del Señor. Un gran abrazo y que el Señor los continúe bendiciendo. Adiós. La Iglesia Cristiana Cuadrangular se despide. Que el Señor los bendiga. No se olviden, fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, para hablar dentro de 8 días, Dios mediante, de la piedad. Los esperamos.